Buenos días, amigos. Hoy, martes 22 de octubre de este año 2019. Hoy inicia la Serie Mundial de Béisbol entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston. Allá en Houston, por los Nacionales llevamos dos que van a participar en la alineación inicial. Víctor Robles y el extraordinario jovencito Juan Soto. Además de que otros dos pitchers de relevo estarán ahí, Suero y el veteranísimo Cocolo, que forma parte ya de la línea de pitchers de intermedios que van a tener que parar a la ofensiva de Houston cuando los abridores cumplan su papel. El problema de todo esto es que estos pitchers, por buenos que sean, casi ninguno pasan de 7 innings y la mayoría promedian 6. Lo que quiere decir que del sexto al noveno, que van 3 innings, usted tiene que tener relevos que puedan contener la ofensiva y preservar, si es que cierra con ventaja, la ventaja que le entrega el abridor. O por lo menos mantener el mismo ritmo del abridor y esperar reacción en la última parte del juego. Fernando Rodney no estuvo bien, el Cocolo de Washington, pero la última parte de la temporada, sin embargo, mostró que si usted no le entregaba juegos de cierre, o sea, taponeros de cierre, sino de intermedio, él podía cumplir siempre que el manager estuviera bien alerta de su comportamiento. Acuérdense que él tiende a ser descontrolado y pierde un poco la concentración, momento en el cual tiene que intervenir rápidamente el manager antes de que le eche a perder un partido. Pero el que se mostró más estable fue Suero, un larguirucho dominicano que, empleado en la parte media del juego, cumplió su papel. Washington tiene pitcher abridores muy buenos y hoy precisamente tira al mejor, a Verlander, para confrontarlo con nada más y nada menos que el duro de Houston. Hoy es un choque de pelota que ya muchos dominicanos quisiéramos ver. Una verdadera el plato exquisito el que se va a servir esta noche con estos dos equipos y estos dos abridores que están destinados a lanzar un partido que deberá ser cerrado desde el inicio mismo. Son muy dominantes, con una extraordinaria capacidad de ponchar, de controlar entonces Mark Scherzer, perdón, Verlander fue sabía yo que me había equivocado. Mark Scherzer, competidor de una raza especial, y Jerry Cole es el otro por los Astros de Houston. Scherzer, el hombre del ojo verde y el ojo marrón, tiene los ojos de dos colores, se destacó el año entero por ser un competidor de primera línea. Y Jerry Cole fue el mayor ponchador de las Grandes Ligas. Imagínense ustedes qué cosa estamos hablando. La bola, cuando la suelta el Cole, la estalla prácticamente la mascota del receptor. Es una prueba bien difícil. Vamos a ver cómo se comportan Robles y Soto, que están en la alineación, principalmente Soto, que está colocado en los últimos tiempos de cuarto bate. Vamos a ver si aparece de nuevo como cuarto bate, un jovencito de apenas, de poco más de 20 años lo cumplió,
en las grandes ligas. Será, por tanto, el más joven pelotero que participa en una alineación de grandes ligas en la historia del deporte. Así, para que ustedes vean a dónde Soto Criollo más joven que inicia una serie mundial. Por tanto, preparémonos para eso. Y es bueno que estemos preparados para disfrutar este asunto. A ver si nos distraemos un tanto de la dura confrontación que se ha expresado en estos 2 últimos días entre los 2 grandes líderes del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, que acaba de abandonar esa organización política, y el licenciado Danilo Medina, que se queda y, sin duda alguna, como principal responsable en la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros los que hemos estado adscritos a los gobiernos del PLD, por aquello de que somos partidarios de que la sociedad dominicana se transforme en los planos económico, social, institucional, y hemos estado siempre del lado de quienes inician eso. En nuestro caso muy personal, nosotros estuvimos del lado de la reforma agraria de Joaquín Balaguer del 70, en ese momento militando en posiciones de izquierda, pero entendíamos que, y así también cuando se inicia la extracción de oro y plata de Rosario Dominicana y de Falcon Bridge y de todas esas cosas que significan salto adelante para la República Dominicana, las grandes presas, los grandes canales. Así también apoyamos la apertura del mercado y la desregulación de precios de Joaquín Balaguer, que el PLD entendió perfectamente y la consolidó, y a eso le agregó entonces también la interrelación con los mercados cercanos. O sea, de inmediato llega al poder el PLD en el 96, se relaciona con Centroamérica y Caribe con acuerdos comerciales, diciéndole a esas regiones cercanas que lo deseábamos como socios y que queríamos que estar presentes en sus mercados y que ellos estuvieran presentes en el nuestro. Ya lo habíamos hecho con la Unión Europea y se nos presentó después la oportunidad, pero ya ha entrado este siglo, de hacerlo con los Estados Unidos de América, Centroamérica. Y entonces en esta ocasión al Partido Revolucionario Dominicano le correspondió entonces esa gran tarea de pactar. Después de eso ustedes conocen la historia reciente, metros elevados, soluciones importantes, la seguridad social, que tan solo era una intención contenida en toda una legislación del 2001, se convierte en realidad en los gobiernos del PLD. O sea, a mí me preocupa que en este momento eso que son grandes logros del partido, de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, pasen a un segundo plano y no sean lo que de manera fervorosa expongan los líderes del PLD como grandes realizaciones, como grandes herencias que se entrega al pueblo dominicano. Ojalá que se corrija este rumbo y que, tal como nosotros hemos por mucho tiempo aquí, desde Diario de 4, pregonado, el PLD representa, los gobiernos del PLD representan garantías de progreso y desarrollo. El hecho de que Leonel Fernández no esté ya en el PLD no significa que haya abandonado tampoco esa promesa, esa lealtad a las conquistas económicas y sociales que ha propiciado el PLD con todos sus cuadros. Porque para que un presidente pueda ejecutar reformas tan trascendentes,
como la que se ha producido aquí necesita de la ayuda de muchos compañeros, a veces incluso de fuera del lindero del partido oficial, como lo han hecho tanto Leonel como Danilo Medina. De todas formas, creemos que esto será pasajero, que dentro de poco se impondrán la realidad de que es una campaña electoral la que está abierta y que allí hay que acudir ya con propuestas muy concretas, programáticas, que nos garanticen lo que se ha comprometido el país, que en 10 años habrá alcanzado la nación el nivel de una nación de primer mundo, que habrá dejado atrás el hambre, la pobreza, y que por tanto nos incorporaremos ya a lo que llaman la cuarta revolución industrial, científica. O sea, que pensemos en grande, muy en grande, porque la medida en que nos incorporamos a ese tipo de promesas y de pretensiones, entonces el país deja atrás cosas secundarias que no vale la pena que estén mencionándose ahora. Vamos a pensar en grande, vamos a seguir adelante, es lo que queremos decir. Y miren, una forma de seguir adelante es precisamente acelerando la licitación que había anunciado el presidente. Es más, el presidente le envió a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado un poder autorizándole a llamar a una licitación pública para la construcción de una central generadora a gas natural allá en la costa, la misma que dice la asociación, la AES. AES dice que no ve factible. O sea, AES es la transnacional que está en el país, que posee AES Andrés. Y allí Edwin de los Santos, que es el presidente, dijo que no ve factible que haya una nueva estación regasificadora allá en la costa norte, Manzanillo, ni una central de 900 a 1000 megavatios, como lo ha prometido el gobierno, incluso como lo ha ratificado el Ministerio de Energía y Minas, que acaba de firmar un acuerdo con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado para elaborar cuanto antes un estudio de factibilidad. Ya fuentes oficiales del gobierno de los Estados Unidos de América le expresaron al gobierno dominicano que empresas de origen norteamericano están interesadas en realizar ese proyecto, que pudiera ser mucho más amplio, pudiera ser extenderse hasta convertir a la zona de Manzanillo en una zona industrial, una zona franca gigantesca de exportación para el mercado de los Estados Unidos. Por cierto, la posición ideal, ninguna otra nación de América, del Centroamérica y Caribe está en un punto tan ideal como lo que se encuentra en la costa norte de la República Dominicana para llegar a la costa este de Estados Unidos, a la Florida, a los grandes puertos de Nueva York y Filadelfia, etcétera. Estamos hablando de una oportunidad de oro, máxime si somos miembros del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, o sea, una zona franca que va a ingresar sin ningún obstáculo al mercado norteamericano, a menos de 24 horas por mar de la Florida. Entonces, mire, todo indica que ese proyecto, contrario a, como dijo el señor de los Santos de AES Internacional, que lo que quiere probablemente sea quedarse con el monopolio del gas natural. Acuérdense que AES tiene ya un gasoducto en operación, un gasoducto que parte de Andrés Boca Chica, llega hasta Los Minas, pasando por todo Santo Domingo Este, entrando por los ensanches Sancho Sama y alrededores, y llegando justo a la orilla oriental del río Sama, donde se encuentra el centro generador Los Minas, que es propiedad
de AES International, antes se llamaba la Power Partner. Esa fue adquirida por AES International y convertida en un centro generador de unos 300 megavatios. Pero ese gasoducto, por cierto, pasa por debajo del río y cruza hacia una planta flotante que está en la margen occidental del río Ozama. Y allí está la Seaboard con 120, 125 megavatios que lo alimenta con gas natural. Ese gasoducto ya tiene esa potencialidad, la potencialidad incluso de instalar estaciones de servicio de gas natural para hogares y automóviles. Bueno, pues esa misma está construyendo eso que ustedes ven ahí. Ese gasoducto hacia el este, hacia San Pedro de Macorís, y ya tiene todo listo para proseguir hasta Bávaro, Punta Cana, porque el grupo generador CEPEN de Rolando González Bunter cerró, según se ha dicho en los ambientes de la AES, una operación para que se extienda hasta Punta Cana, desde San Pedro de Macorís. Ya está en San Pedro, ahora mismo a la boca. Sí. Todos los trabajos de movilización de tierra están justo frente a la planta Quisqueya. Esa tubería que ustedes ven ahí están, la mayor parte de ella ya soterrada. Eso va acompañada de 2 líneas, 2 cables paralelos que llevan fibra óptica para operar esa instalación muy compleja, de alta seguridad. Tiene varias estaciones de válvulas en el trayecto que van a ser controladas por ese sistema. Entonces, el Estado debe aprovechar al máximo esta declaración. En este caso le correspondería a la CDEE, esta autorización que le ha dado el Poder Ejecutivo para que esa terminal de gas natural del Cibao, que no solamente le garantizaría al sistema eléctrico dominicano tener capacidad generadora para relevar a Punta Catalina. Acuérdense que el incremento del consumo anual en la República Dominicana equivale a unos 150 megavatios anuales nuevos. Hay que buscar, o sea que esos 750 megavatios de Punta Catalina ahorita están ya absorbidos por la demanda. Ante esa situación es necesario ir preparándose para que dentro de 4 o 5 años haya, quizás menos tiempo, haya nueva generación capaz de ser relevo de Punta Catalina, que es lo que esperamos nosotros que acontezca. Y es que esas son de las acciones que no deben distraernos, que deben ser acometidas cuanto antes por el Estado, porque el país necesita tener la garantía de energía eléctrica suficiente y barata. Suficiente y barata. A manera de estar garantizados para poder emprender programas de ampliación, de desarrollo de todo tipo. Y eso, además, por razones de seguridad nacional. Toda la capacidad de generación grande y de almacenamiento de combustible están en la costa sur de la República Dominicana o en la costa este. O sea, de este lado de la isla. No tenemos nada de aquel lado, en la costa norte. Ni almacenamiento de combustible derivado de petróleo, ni gas natural. Es la oportunidad brillante que se nos presenta para diversificar los riesgos y poner entonces también allá en los terrenos estatales de Manzanillo, del puerto de Manzanillo, esa central
y probablemente tanques también de almacenamiento, aprovechar para levantar ahí, instalar allá en Manzanillo tanques de almacenamiento de derivados de petróleo que suplan las necesidades de la región norte. Y otra cosa, un gasoducto que parta desde Manzanillo hasta el centro del Cibao es la garantía también de que una buena parte de los hogares, cosa que va a pasar aquí, pongan sus acometidas para consumir gas natural en vez de gas propano para la cocción de alimentos. Estábamos viendo que el propio Edwin de los Santos de AES dice que centenares de industrias del país se suplen del gas natural que ellos les facilitan desde sus instalaciones de recepción allá en Andrés Boca Chica. Una cantidad impresionante de hoteles y empresas, industrias, se suplen con gas natural. Que por cierto, ya empresas distribuidoras de gas propano se han incorporado, se han habilitado con transportes especializados, porque el gas natural necesita de transporte especializado y personal especializado, y están distribuyendo el gas natural. O sea que no creo yo, contestando a una preocupación que ayer aquí en el Diario de Cuatro expresamos, tanto don Mozart como nosotros, que el Estado no tenga claramente identificado como factible la instalación de una central receptora de gas para entonces tratarlo y convertirlo en gas. Saben que el gas se transporta líquido y de luego entonces usted tiene que tener una planta que lo vuelva a su condición de gas, y eso es lo que se suple para producir energía y de todo tipo a plantas y a plantas generadoras, a plantas también medianas y pequeñas, y también a los sistemas de alimentación de vehículos y estufas y eso. Eso en los Estados Unidos y Europa, el gas natural es el que se emplea en los hogares, no solamente para la cocción de alimentos, sino también para los sistemas de ¿cómo se llama esto? De calentamiento, Mozart, en los hogares. ¿Cómo es? En Nueva York es el gas natural que se utiliza para calentar en invierno. Y lo mismo en Europa. Son muy pocos ya los países que dependen de gas propano y de otras actividades. El gas propano es más costoso y menos eficiente. Además deja más detritos, afecta más el ambiente. El gas natural es mucho más sano, es muy abundante y más limpio. Buenos días, Mozart. Buenos días, Pedro. ¿Estás entusiasmado con los dominicanos esta noche? Yo voy a Washington, a los nacionales de Washington. Las simpatías están con Washington, pero el otro equipo es el favorito. Houston, sí. Houston sale favorito. Sí, un equipo sólido. Muy sólido. Tiene bateo y también picheo de primera. Y el picheo es muy bueno. El Cole, Verlander, son dos troncos. Sí. Así es. Pedrito, ¿y cómo te va? ¿Cómo anda la vida? Oye, con esta... No me diga nada, que ahora estoy yo preocupado. Porque lo menos que se menciona son los logros económicos, sociales e institucionales del PLD, de los gobiernos del PLD. Entonces, si nos dejamos subsumir en esta confrontación, la verdad es que... Bueno, déjame yo... Mira, es que ustedes le dan mucha importancia a esa confrontación. A mí me desagrada eso. Lo digo con una entidad, lo veo con pesar. Lo veo con pesar. Buenos días, señores. ¿Sabes que yo soy en eso
un poco rescatado. Yo soy rescatado, yo no me gusta eso. Bueno, pero bien, adelante. La vida, eso fue lo que nos trajo, ¿no verdad? Eso fue lo que trajo el barco. Eso fue, ¿qué vamos a hacer? Miren, buenos días. Déjame yo empezar por temas agradables, de verdad. Sí, hombre. Dejemos eso a un lado de esa cosa. Ya a partir de hoy en los barrios hay muchos plátanos, Pedro. Ay, Mozart. Yo quiero que sepas. Hay una fundita que yo creo que son 7 plátanos. 7 por 50 pesos. Por 50 pesos. Escuché a un amigo decir ahí, no, pero que lo que dicen siempre, pero que eso es el mercado el que tiene que regir, espérate. Oye, pero Dios mío, de manera que se entienda. No, porque el mercado, espérate un momentito. El mercado sí espérate un momentito ahí. Además, si no hay plátano, come yautía. a 65. Pero la yautía está casi a 90 pesos, papá, No, la libra. en los supermercados. Oye lo que te estoy diciendo. No se pongan a hablar así. Y Si ustedes no van al súper, ni van al colmado. Si ustedes lo que hacen es mandar la tarjeta y de un tarjetazo y cogerla y va metiendo en los carritos y dan la tarjeta, no importa, entonces usted sea feliz con eso. Ahora, a quien va al supermercado y quien busca todos los días, que ha hecho de eso ya una costumbre, en los periódicos, los especiales, que por suerte tenemos muchos establecimientos, supermercados, una gran diversidad en competencia. Competencia, sí. Y entonces le da, si usted no es eso, resérvese, quédese calladito, porque usted no puede decirle a la gente, ¿tú sabes que el plátano, pero si usted no puede comprar el plátano, compre yautía. El único producto de eso, ¿cómo que tú le decías? Vianda. Vianda. Que está por debajo del plato del guineíto. No, y el guineíto, mira, son unos pencos, los guineos eso, pero después se parecen a los plátanos. Pero después, eso de ñame, yautía y cosas, esos son precios, mire. Espérate, óyeme. ¿Tú sabes de lo que lo han acompañado? De unos cartones de huevo a 90 pesos. A 90 pesos. Entonces, cartones de huevo a 90 pesos. Entonces, qué bien. Una funda de guineo. Entonces, una funda de 7 plátanos por 50 pesos. Entonces. Y te da como y los guineos te salen a 2 pesos. Y son Johnson, casi del tamaño de los plátanos. Más que no son de los platanitos esos del ministro. No, pues los fía ese. No, los fía el diablo eso, que no saben a nada. Eso fía, y se madura con un rayo de sol. Pero él mismo dice que eso es para la industrialización, pero eso es para hacer los platanitos, eso, y la cosa esa. Sí. Eso. Pero los plátanos de verdad, 7 plátanos, por 50. 7 plátanos, por 50 pesos, no me vengan ustedes a decir, no. Vamos a inundar los barrios con su camioncito y vamos a poner a la gente a comer plátano. Entonces le pone un cartón de huevo a 90, por 90 pesos. No, que el mercado, no, es que el mercado también ha sido intervenido en forma maliciosa por 2 o 3 marchantes que, como dijo el ministro aquí, van donde los grandes productores y le ofrecen hasta 30, a 16 pesos pero por un plátano, para ellos venderlo a 35 en los hoteles. No. Y eso es libre mercado. Eso es estafa. Y abuso contra el consumidor. Tú le presentas ese cuadro a una familia pobre. No. ¿Y sabes lo que yo vi a una señora? Qué bueno que están todos esos plátanos, muchos plátanos. ¿Tú sabes lo que yo vi a una señora comentar? Y no me lo dejen nada más en los barrios. Ustedes saben por qué yo les digo que no me lo dejen nada más en los barrios populares, allá, zona norte, tráiganlo al centro también. Ustedes saben por qué. Por la ciudad, porque esta es una ciudad, estas son ciudades satélites que tienen sus satélites. Sí. Los barrios ricos, o sea, donde vive la gente con dinero, tienen muy cerca de ahí barrios pobres, satélites. Ahí en Naco, por ejemplo. Todos. Bellavista tiene su punto de gente pobre. Sí. Los Prados tienen los Praditos. Arroyo Hondo tiene Naco tiene 3. Arroyo Hondo tiene 3. ¿3? No.
Póngame esos plátanos. Los Ramírez. No se preocupen. Y la gente que vive en Torres, que vive muy cómoda, que oye el platanero bolsear, bueno, que aguante, que le voceen 2 o 3, es verdad, que le canten los Mira, te comentaba que hay una doña que fue le pidieron 30 pesos por 2 plátanos. Dice, 30 pesos. Sí. Pero dámelo de arroz. Exactamente. Le dijo al tipo. Sí, pero no. En vez de 2 plátanos, dámelo de arroz. Si la gente puede, ya el plátano es un producto de primera necesidad en este país. Y si las autoridades tienen la forma de acercarle a la gente lo que le gusta, que el plátano le gusta a la gente, entonces que se lo acerque. ¿Verdad, Pedrito? Con 60 pesos 2 plátanos. Úsalo, lo significa eso. No. Entonces, primero saludar esa alternativa que da el gobierno desde el Ministerio de Agricultura para colocar esos camioncitos con una funda con 7 plátanos en 50 pesos. Dice una malla. El que cuestiona eso, que se revise. Una mallita, porque son unos saquitos de malla. Son 7 plátanos, Pedro. Con 7 plátanos se llega lejos. Por 50 pesos. Adiós, pero vean. Y el cartón de huevo en 90. Sí, entonces eso es así. Bueno, esa es una buena noticia. Mientras nos recuperamos y siguen cayendo algunas lluvias. Y esperamos. Sigue la sequía. Y esperamos 9 meses. A ver si tenemos unos platanitos. Sigue la sequía. Y entonces el mercado se recomponga. Pero mientras tanto, la responsabilidad de las autoridades es que si tienen alguna herramienta, algún instrumento para hacer que la comida le llegue a la gente, esa es su responsabilidad hacerlo. Y la de nosotros, de todos, es, felicitar a las autoridades que se pongan en esa. Que cumplan con ese gran deber de acercar a la gente a la comida, o la comida a la gente. Eso es importante. Punto 2. En medio de la barabunda esta, en estos días, la semana pasada, miren, hubo una actividad muy importante para el pueblo dominicano, para la gente, para los pacientes, los que van a las clínicas privadas y a los hospitales públicos. El Ministerio de Salud Pública le entregó en sus manos ahí a la gente del Sistema Nacional de Salud, ¿así que se llama? ¿Cómo se llama lo de Chanel? Servicio Nacional de Salud. Servicio Nacional de Salud. Acuérdense que son 61 y con problemas de memoria terribles. No, pero esa... Son muchas instituciones. Sí, Servicio Nacional de Salud. Le entregó, el Ministerio de Salud le entregó 13 nuevos protocolos, Pedro, que van a mejorar con su aplicación los servicios y que es obligatorio ponerlo en ejecución, esos nuevos protocolos. Déjame decirte por qué. Pues es que pasaron ya por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Sí, entonces, fueron aprobados ahí y remitidos de nuevo al Servicio Nacional de Salud. Entonces el Servicio Nacional de Salud debe aplicar esos 13 nuevos protocolos que van a contribuir a garantizar que el personal que da el servicio... Eso fue discutido y aprobado. Que el personal que da el servicio, el personal hospitalario en clínicas privadas y hospitales, se acoja y se ajuste a esos protocolos. Y eso va a servir para evitar desde situaciones que gente que llegan con un malestar y lo mal remiten o lo mal atienden, a procurarle a esa gente un mejor servicio hasta el punto de preservarle la vida. Porque la falla en un protocolo, Pedro, de salud, puede llevar a un paciente a perder la vida, como al efecto ha sucedido. Por la negativa al servicio. O la negativa al servicio. Porque eso lo perder el Entonces protocolo. son 13 protocolos, 13 medidas muy puntuales que ya va a entrar en ejecución y que son obligatorias, de aplicación obligatoria. No es alternativa de si voy o no voy a aplicar y si quiero o no quiero aplicar el protocolo. No, es que están obligados a eso.
Sería bueno que se dieran esos detalles así, muy puntuales, pero claro, protocolo, en cada uno de sus partes. Sí. Y que eso se coloque y se forme parte de una campaña de salud pública y del Servicio Nacional de Salud, de una campaña, radio y televisión, diciéndole a la gente... Sí, porque fue la adopción de todos ellos. Que los servidores de los hospitales y la clínica están en la obligación de aplicar el protocolo. Pues déjame darte un detalle entonces. Mira, esos protocolos son llevados al Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde están representados las aseguradoras, o sea, las aseguradoras privadas, el SENASA, la pública, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la Tesorería de la Seguridad Social, todos los entes que participan del sistema de seguridad social dominicano participan en eso. Se discute por meses, porque por cierto, como implican erogaciones adicionales, se discute. Bueno, claro, cuando tú oyes que lo está aplicando ya el Servicio Nacional de Salud, claro, porque ya fueron aprobados, claro, por el Consejo. Exacto. O sea que no es el fruto de una primicia adoptada por uno de los órganos públicos. No. Es el fruto del consenso. Bien. Eso está aprobado. Bien. Ahí no se puede regresar. Entonces, dicho esto, fíjense que le traté dos temas que tienen que ver con el día a día de la gente, con lo que necesita la gente, servicio, que es el caso de los plátanos y es el caso de los nuevos protocolos en la salud, en todo el sistema de salud, que, insisto, involucra al sector, a los hospitales como a las clínicas privadas que están en la obligación de aplicar esos protocolos y que sugerimos desde aquí. Claro. Eso debe ser parte de las campañas de orientación, tanto de salud pública como del Servicio Nacional de Salud, para que la gente asimile cuáles son esos protocolos y llegue a un centro de salud reclamando, si no lo atienden, que se le apliquen sus protocolos. Sí. ¿Me entiende? Que sea del dominio público, sí, eso. Bueno, que sea del dominio público, exactamente. Darlo a conocer. Mire, entonces, después de esos dos temas tan importantes, creo yo, para la gente, entonces hay que tratar el tema político, ¿verdad? Y entonces en el tema político, yo les decía ayer que por suerte ya los nubarrones que había sobre el país, que eran terribles, comenzaron a despejarse con la salida del presidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana. Ya por lo menos esa incertidumbre de qué va a hacer, cómo lo va a hacer, qué va a decir, qué no va a decir, cuáles son los nuevos pasos, y eso se fue. Ya el país ganó una nueva entidad, convirtiendo un partido de la vieja y tradicional izquierda en un partido de centro derecha, liberal, que es PTD convertido en la fuerza del pueblo. Una transacción, una negociación que se llevó a cabo con el expresidente Leonel Fernández y la cúpula de lo que fue hasta antes de ayer el Partido de los Trabajadores Dominicanos, el PTD, con el rechazo, ¿verdad?, de su líder mentor, que fue González Espinosa, que dice que se mostró en desacuerdo y se lo expuso a su compañero, que no estaba de acuerdo con eso. Pero ahí se aplicó lo que es la mayoría, la decisión de la mayoría, y la mayoría del PTD en su asamblea decidió cambiar el nombre y aceptar la propuesta que le hiciera el expresidente Leonel Fernández y su grupo para convertir aquello de PTD a Fuerza por la Revolución. Entonces el partido gana, el país gana, la fuerza de la Revolución, eso es de Narciso. Oye, pero ve acá. De mi hermano Narciso. Bueno, aunque el presidente en estos días habló de revolución también. La fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. Pero lo importante es que el país ganó una nueva entidad que se incorpora, claro, al sistema político
del país, al sistema de partidos políticos, a la partidocracia dominicana. Tenemos ahora una nueva fuerza que entra al mercado nacional político. Y eso de por sí es importante. Bueno, tenemos una nueva fuerza. Pero por otro lado, ya no tenemos dos liderazgos y un partido que era con dos corrientes. Eso era terrible. Dos gallos en un mismo reón. Con una tensión permanente. Con una tensión permanente. No, ya tenemos al Partido de la Liberación Dominicana y punto. Cuyo líder ahora hegemónico es Danilo Medina Sánchez, presidente de la No parece tener oposición. ¿Qué dijiste? Pero ¿por qué tú dices que no parece? Es que no lo tiene, Pedro. Ayer demostró Danilo Medina ahí en su excelente comparecencia anoche. Y lo voy a decir porque yo la considero excelente. Bueno. En su excelente comparecencia de anoche, el presidente Danilo Medina demostró que en efecto queda él ahí como indiscutiblemente el líder del Partido de la Liberación Dominicana, que en un 85% de la matrícula de esa asamblea que se reunió ayer ahí, era gente, una parte de los seguidores abiertos de esa corriente, más parte del leonelismo que todavía queda, pero que no se va del partido. Pero no se va porque Leonel le dijera que se quedara ahí. No depende de no se va porque entiende que ese es su partido y que no tiene razones, que no ha habido razones de orden ideológica para abandonar una entidad tan exitosa y tan comprometida con el presente y el futuro de este país como es el Partido de la Liberación Dominicana. Y por eso se queda en su partido. Entonces, ¿por qué digo que es importante? Bueno, ahí ya tenemos a un PLD despojado de ese componente de rencillas abiertas, personales en ocasiones, en muchas ocasiones, y ya tenemos entonces eso que eran dos fuerzas. Ya tenemos al PLD y tenemos a la Fuerza del Pueblo por el otro lado. También ahí gana el país porque se quita ese nubarrón, esa incertidumbre, ese teje-maneje y esas confrontaciones que le estaban haciendo daño al país. Entonces ya despejado eso, lo que queda ahora es el recurrir al ordenamiento institucional para ver, en el caso del presidente Leonel Fernández, si tiene la posibilidad de presentarse como candidato a las próximas elecciones de mayo del 2020, o si no tiene posibilidades y tendría que apelar a una alternativa, si en el caso de que constitucionalmente se le prohíba, o que la ley, más que la constitución, que la ley electoral le prohíba asumir una candidatura presidencial, luego de no haber ganado, para no decir derrotado, en el Partido de la Liberación Dominicana, que ya escogió su candidato, que es Gonzalo Castillo. Entonces hay que ver qué va a pasar ahí. Si pasa, bueno, tendremos un candidato más para el 2020. Si no pasa, esperemos a ver cuál va a ser la alternativa del presidente Leonel Fernández, si va a escoger uno de los suyos para procurar, antes de que se cierre la compuerta, que se cierran ahora el 27, a ver si van a presentar algún tipo alguna candidatura, o si simplemente se va a buscar una alianza estratégica con otras fuerzas para tratar de alcanzar el objetivo que él planteó, que es sacar al PLD del poder en el 2020. Él ya proclamó. Ya lo proclamó. Sí, él lo dijo. Sacar al PLD del poder. ¿Por qué digo que fue un magnífico discurso el de ayer de Danilo Medina? Primero, porque le dio la oportunidad al presidente Danilo Medina de alguna manera de desahogarse.
con un poco caliente. De muy buena manera. Porque lo hizo sin doblez. Ardiendo. No montó un teatro. No montó un teatro porque lo hizo sin doblez, con pique, porque ese es su pique. ¿Y qué quería? Sí. Lo hizo sin doblez, lo hizo él. Presentó su alma desnuda al país diciéndole, estoy molesto. Y eso es sano. Eso es sano. Por lo menos liberador. No fingió. Por lo menos liberador. No fingió, y es por eso es sano. Si el liberador es sano. No fingió, no le fingió al país ni le fingió a su compañero. Dijo y expresó y lo mostró, estoy molesto. Me gusta eso. Y eso es positivo. Mostrar su enojo y por qué tiene que disimular. Está bueno de simuladores, no decir como es, qué es lo que hay, esto es lo que hay. Y además es positivo porque le dio la oportunidad al país de escuchar la otra versión de lo que ha acontecido con esa excelente organización partidaria. ¿Qué fue lo que pasó en este país con el Partido de la Liberación Dominicana desde que Joaquín Balaguer lo colocó en el carril del poder? Desde que Balaguer le dio la oportunidad al Partido de la Liberación Dominicana de ir al poder. Porque es así que hay que decir las cosas. Entonces, Leonel Fernández, el presidente Leonel Fernández, dio su versión, presentó su histórico en su alocución del domingo en la noche, y el presidente Danilo Medina entonces dio la versión suya de qué es lo que ha acontecido en ese maravilloso partido que es el PLD, desde que Balaguer lo puso en el carril del poder hasta estos días donde están recogiendo, donde todavía el país está recogiendo los frutos de maravillosas gestiones repleto de realizaciones. Repleto de realizaciones. Desde el 96 a la fecha. Después lo otro, eso es importante. Después lo otro de si yo fui mejor presidente, si tú me hiciste o no te dije. ¿Qué porcentaje de esas realizaciones me corresponden a mí? Esos son aderezos. ¿Y cuáles a ti? Esos son aderezos. Esos son aderezos. Lo importante es que vimos a un presidente ayer. Que sin usar un papelito ni un teleprompter, sino apelando a su memoria y a los hechos. Porque quienes hemos tenido la oportunidad y a los refuerzos presentes, quienes hemos tenido la oportunidad de ser testigos de excepción en alguno de esos casos, podemos decir que el presidente ayer dijo muchas grandes verdades sobre su desprendimiento y sobre su trabajo tesonero para lograr y mantener al PLD en el poder, con Leonel primero y luego con él, Danilo Medina, testigo de excepción, humildemente. Muy bien. Testigo de excepción. Por eso digo que ya vistas las dos campanas, o escuchadas las dos campanas, y viendo el escenario cómo está, ahora hay que dejar que el pueblo dominicano diga qué es lo que va a hacer con su destino a partir del 20. Que diga lo que va a hacer, a quién va a apostar, si va a seguir apostando al Partido de la Liberación Dominicana o si va a apostar al PRM y sus aliados, o si va a apostar en una eventual candidatura presidencial al presidente Leonel Fernández o a quien él disponga que lo represente. Muy bien, Mozart. Buenos días, don Orión. Buenos días, ciudadanos. Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en Diario de Cuatro. Miren, jóvenes, yo creo que hace muchos años, que yo no pasaba lo que está ocurriendo ahora. Generalmente, hace 15 años, 20 tal vez,
Cuando decían sí más sabor navideño, ahí mismo se paraba todo hasta la próxima campaña. Olvídate. Hasta la segunda quincena de enero. Allá ahí se acababa todo, los políticos entonces buscaban los diputados que le dieran recursos para poder distribuir la canasta, casi cuánto, y por ahí la gente se iba y todo el mundo, había una recomposición en ese sentido. Esta vez no, continuó, y de eso yo me quiero referir porque Mozart ya se refirió a la reunión del Partido de la Liberación Dominicana de ayer, era el pleno de dirigentes, en el que el presidente Medina habló y como tal lo dijo con una respuesta al discurso del presidente Fernández, como dice, para no quedarme dado, que quede claro y ya a partir de ahí terminó todo. Y también Mozart tiene razón en decir, lo demás es aderezo. Hay un planteamiento histórico para que quede en la historia. Tú dijiste que yo no te ayudé a ti en tal cosa, tú tampoco me ayudaste a mí en tal y tal cosa, y ahí se acabó. Eso queda como un apunte ahí para que se sepa. Pero el asunto es que la realidad es que la configuración electoral del país se ha cambiado radicalmente. Es decir, también como lo señaló Mozart, son tres fuerzas importantes que podrían gravitar en el panorama electoral en las elecciones que vienen. La parte del Partido Revolucionario Moderno, la fuerza de la, ¿cómo se llama? Fuerza del pueblo, del presidente Fernández, y el Partido de la Liberación Dominicana. Y alrededor de ellos estarán todos los partidos, todos los satélites y todo el mundo, y por ahí María se va. Yo sí quisiera, después de establecer una realidad que es independiente a nuestra voluntad, se fue Leonel, se va con gran parte de su persona. Danilo dijo que no quiere que se quede nadie escondido por algún callejón del PLD, como guardándose ahí. Se refería fundamentalmente a los candidatos ganadores a puestos electivos, decirle, mire, si ustedes están aquí o están allá. No que tengo un pie aquí, tengo un pie allá. Eso queda ahí todavía un escarceo. Pero en términos generales ya el panorama está despejado en ese sentido. Yo sí quiero llamar la atención. Desde el año 2004 hasta el año 2016 se han celebrado 4 elecciones, ¿verdad? 4. Presidenciales, sí. Sí, pues desde ahora hasta junio probablemente, si hay segunda vuelta, ¿cuántas vamos a celebrar? 2. Celebramos una ya, porque fueron unas elecciones nacionales, la que se celebraron ahora. La del PLD fueron unas elecciones nacionales, no es otra cosa, que tuvo consecuencias de carácter político importante. Tendremos en febrero las elecciones municipales. Tendremos en mayo las elecciones presidenciales y congresuales. Así es. Y por ahí María se va, puede ser que en junio. Estamos hablando de que desde ahora hasta junio, si junio lo incluimos, vamos a aparecer la sociedad europea. 4 elecciones que se van a producir, nacionales todas, con gran movilización de partidos y de recursos. Entonces, alguien tiene que decir, alguien tiene que quedarse en la casa, como cuando se va alguien tiene que cuidar el negocio, que es el Estado, que es el gobierno. Alguien tiene que cuidarlo. Y ahora mismo le quiero yo decir, lean, ahí hay un reporte de China. Los chinos, la segunda economía del mundo, está muy preocupada por la fiebre porcina africana. Penetró a China y está preocupada por el sobrecalentamiento vesudeo. Y no saben si van a tener el 6% del producto como crecimiento este año, que ha sido los últimos 30 años. Han estado por encima del 6%. La República Dominicana en los últimos 15 años ha estado por encima del 6%. Claro, es un atrevimiento la comparación de la economía china y la dominicana. Sí, yo quiero llamar la atención de la clase política en sentido general, de que nosotros tenemos que preservar los fundamentos básicos que ha logrado, Mozart lo dijo, el Partido de la Liberación Dominicana en 19 años de gobierno. Que peleen los dos líderes de quién tiene más, quién tiene menos, eso no es significativo. Lo grande es que esos dos líderes llevaron al país a donde estamos hoy,
a una economía, oigan bien, para que tengan, porque estoy cansado de decir casi lo mismo permanentemente, no solamente de referente económico, sino de referente de institucionalidad política. Desde el año 2004 hasta nuestro día, aquí no le ha picado un mosquito a nadie, un mosquito en términos políticos. Un mosquito político. Entonces. Un mosquito, sí, tú sabes lo que señalo. Durante esos 16 años, toda América Latina ha estado convulsionada. ¿Quieres que comience a contarte? Te voy a contar para que estemos claros. Toda Centroamérica pasó problemas en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, la cuna de la civilización de toda Centroamérica y el Caribe, ¿o no? Tuvo una convulsión de carácter económico y de carácter político, incluyendo su premio Nobel, sometido a la justicia. Te voy a ir más cerca, Puerto Rico. Crisis de deuda, crisis social y crisis catastrófica de naturaleza natural. Haití todavía está cogiendo candela. Venezuela, ahora te voy a los grandes suramericanos. Hay y hubo convulsión en Argentina, en Brasil. Uno de los dos, en Chile. En Chile por primera vez tuve gente educada, decente, educada, educada más casi un siglo. Un tren completo, tirárselo, quemarlo. Casi un siglo. Clase media. Oye, no, pero además, gente educada, casi un siglo de educación continua de la Suiza. Sí, señor. De la Suiza de América. Metiéndose a un supermercado a llevarse tanquecitos de gas, televisor a colores, lo que apareciera. Que era solo por hacer daño. Asaltando. Ecuador. Manifestando su... Ecuador. Los únicos que se han salvado en estos 15 años que hablo son las dos, Uruguay y Paraguay. Pero Uruguay, tuvo el presidente del señor que anda en el Mercedes, en el Volkswagen. Sí. Uruguay. Y Paraguay, que tuvo la derecha y después ahí se ha manejado ahí, ha pasado. Paraguay es una pequeña, con todo respeto, una pequeña finca. Una fincaza. Una finca. Bueno, perdóneme, sí. No, Paraguay es una nación. Yo no quiero que los paraguayos haya dicho. Lo que quiero decir es que no ha tenido una gran significación de orden de tener alguna crisis importante. Paraguay tampoco ni Uruguay, los únicos. Dime otro. Estamos hablando no te voy a hablar del Caribe y las islas porque no hay que hablar. Pero en 15 años, en este país no has picado un mosquito. Y en 15 años, búscate ahí, Banco Central, la economía dominicana ha crecido siempre promedio por un 6%. Llegó a crecer en una oportunidad 7%, ¿o no? Y en casi 20 años hemos tenido dos presidentes muy tolerantes los dos. Sí, entonces en 15 años todo. Alguien ha visto... Sí, porque tampoco todo es color de rosa. Hemos tenido activos de corrupción, hemos tenido dificultades propias de un país en vía de desarrollo, pero la educación. Ahora nosotros estamos sembrando este país de escuela, pero nos falta la calidad de la enseñanza, nos falta la calidad docente, manejar a 80 y qué sé yo cuántos mil maestros, colocarlo de cara al mundo de la aldea global. Con resistencia, con una de las cooperativas más grandes que ha tenido en proporción América Latina, para que lo sepan, la cooperativa de los maestros, con hoteles, con de todo. Entonces tú dices, bueno, se ha avanzado, pero no hay un solo preso de conciencia en 15 años. Esta generación de nosotros tres, la de Pedro cogió golpe hasta con Trujillo, pero la de nosotros tres, en los años asiagos de los 12 años, salir a la calle, los padres te tiraban la bendición atrás porque no sabías si tú ibas a volver a tu casa. Y saber que a un padre, saber que a su hijo le dieron una golpiza en una cárcel, que lo dejaban y saber en cuál cárcel está. Averiguar en cuál salir destacamento por destacamento. A ver si lo encuentra vivo. Como por ejemplo, yo una vez que tuve ese infortunio, me pasearon por todos los destacamentos. ¿Y por qué? Y en cada destacamento decían, mira, los amigos tuyos eso era parte del los amigos tuyos dijeron la cosa, ¿oíste? Así que eres tú el único que está fuñido. Exactamente. Y yo ahí callado, no tengo conocimiento, señor, no tengo conocimiento. Hasta el destacamento del Mercado Nuevo, allá arriba. El mecanismo de terror. Bueno, ¿qué es? Bueno, eso pasa en 15 años. Entonces, yo quiero decir al presidente Danilo Medina que se sienta
confortable por su gestión de gobierno progresista. Como se lo digo al presidente Fernández, siéntase confortable. Ustedes ejercieron un gobierno progresista en América Latina. Ustedes no les va a gustar que yo lo diga. En 15 años hemos sido un oasis en América Latina. Sí, sí, es verdad. Hemos sido un oasis en América Latina. Miren, lo que está pasando en Puerto Rico. Puerto Rico eso durante la presencia de Dios. Otra de las cosas que todavía no hemos resuelto es la seguridad ciudadana, pero yo quiero decirle, consuelo de muchos, consuelo de tontos. ¿Es así que dice? Sí. Quiero decirle, en Puerto Rico en un día, en Río Piedra, un tiroteo entre narcos, 5 muertos. Pero ese tiroteo, pero una guerra, búsquenlo que está en las redes, es porque mataron 2 anteriormente, 2 caseríos controlándose la droga. Caseríos son centros, albergue, inmuebles, barrios pagados con fondos federales, que tienen de todo, pero son antros de droga, de tráfico de droga importante. En Puerto Rico al mediodía matan a la gente, y nadie sabe por qué. Bueno, pongo estos ejemplos, porque a veces nosotros, ahora mismo todo el mundo está olvidado de la economía. La economía dominicana está en el Banco Central. Porque por suerte hay gente que está... Quizá el ministro de Economía está con su técnico, porque hay muchos pensando, y quizá el ministro de la Presidencia, que no ha querido meterse en política. De ahí para adelante se fuñó todo. Pero no es en el gobierno, es en el Estado completo. Y un empresariado irresponsable, que está esperando a ver quién es el que sobrevive. En la gallera, están mirando así. Países con eso. Danilo, pues vamos a ver, dale. Leonel, dale. Y el otro gallo que está ahí atrás, dale. Y después entonces salen a ver qué, a recoger de la ceniza. No, el empresariado tiene que participar en este momento en toda acción de políticas públicas destinada a preservar la economía. ¿Cuál es la meta que tiene el país ahora mismo? Que si no la logra tiene un tipo de problema. La meta ya no son 5.2%. 5%. Pon tus 5%. Y mantener la inflación. Y hay gente que se quisiera conformar con 4.9, que es por debajo del potencial de la economía. No, el Banco Central y las autoridades monetarias en sentido general están decididas que la economía cierre con un 5%. Y nosotros tenemos que empujar en esa dirección. O sea, independientemente de que se divorciaron la familia, que se fueron los muchachos por un lado, la casa tiene que entrarle el 5%. Entonces yo le digo, ustedes saben que ha sido mi postura frente al presidente. Presidente, con todo, y es verdad, el presidente tiene que estar en política y eso, pero a lo que le conviene al presidente Danilo Medina, fundamentalmente, y de ahí se deriva todo lo demás, es que él termine por todos los altos, como un pelotero. Para tú tener un buen contrato, batea aunque sea batea 3.25. Tengo un promedio de 3.25, da más de 25 jonrones, y empuja 100, y olvídate que tú eres ya estrella. Eso hay que decírselo al presidente. Presidente, porque no hay gente que está confundiendo una cosa. Gonzalo Castillo gana o pierde dependiendo cómo esté el gobierno. Es decir, no quiere decir que si el gobierno no está en todos los altos, no va a ganar las elecciones. Quiere decir que si el gobierno se cae él. Sí, señor. Nada, ahí no hay nada. Es una ley. Si el gobierno se cae Gonzalo Castillo. Así mismo. Entonces, ¿qué va a...? Digo yo, porque tampoco yo estoy diciendo que nadie piensa eso. ¿A qué aspiraría el presidente Fernández? Bueno, yo no te tengo que decir, quédate callado. ¿A qué aspiraría Luis Abinader? No te lo tengo que decir, quédate callado. Porque bueno, yo no quiero que nadie se muera, pero si yo vendo caje muerto, ataúdes le dicen decentemente, bueno, yo quiero que mi negocio progrese. Es decir, yo no quiero que la economía se acabe. No es verdad, yo soy un civilista y qué sé yo. Ahora, bueno, ¿verdad? Si ocurrió. Ahora, yo quiero decirle, y esto se lo digo a Mozart y a Pedro también, una crisis económica. Bueno, primero le voy a decir, creo que también lo he señalado otra vez, y creo que aquí mismo le puse incluso los 2 ejemplos. Chile y Libia, 2 ejemplos drásticos. En eso ocurrieron catástrofes que mataron. El presidente Allende se suicidó, pero se suicidó porque lo iban a matar también.
O sea, él se suicidó en una situación, pero olvídate, fue que bombardearon el Palacio de la Moneda y el que estuviese ahí se murieron los que aparecieron, que no van a morir los que estaban adentro. Una. Y al presidente Gaddafi lo sacaron a la calle y lo mataron a garrotazo y a balazo, y a todo el mundo le dio un palo a Gaddafi. ¿Fue así? Sí. Libia hoy sigue siendo el principal suplidor de petróleo desde el norte de África al Mediterráneo, a Italia, Francia, el principal suplidor de petróleo. Chile recuperó su economía en medio de una tiranía de 17 años. ¿Por qué Pinochet se mantuvo 17 años? ¿Porque era más guapo que todo el mundo? No, por la economía, por el cobre. Cuando una economía tiene un producto que le es base, que puede sobrevivir a una crisis económica, la economía se compone. La economía se recompone. La economía se recompone. Se va a recomponer la economía de Libia, que está todavía en parihuela, ese país. Sin embargo, está vendiendo el petróleo y la economía se va a recomponer. La economía de Chile se recompuso y se va a recomponer dependiendo. Ahora, si cae el precio del cobre, hay problemas. Pero hay problemas hasta en paz. Si están en paz, si cae el precio del petróleo, hay problemas. Ahora, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos, miren, la economía dominicana es esta. Es la economía de la sonrisa. Es la economía de la paz. Es la economía de la tranquilidad. No podemos crecer si no hay tranquilidad y hay paz y hay certidumbre. Porque nosotros somos una economía de servicio. Esencialmente de servicio. Aquí hay oro, pero no suficiente para que sea los fundamentos de la economía. Aquí tenemos cacao, que un día está un día está. Aquí tenemos tabaco por un tubo y 8 llamas. La economía del postre. Tú graficaste muy bien en la sonrisa. Somos una economía de sonrisa, somos una economía de sonrisa y de paz. Que el sector externo incluso tiene un papel predominante. A esta economía quítale o ponle a la mitad los 6.500 millones de dólares que ingresaron por vía de... El ministro, como dice el ministro de Industria y Comercio, diciéndole a Reino Unido, vengan a invertir aquí, porque tenemos aquí lo que no tiene muchos. Yo le estaba diciendo que vaya al Parlamento, que vaya al Parlamento. A propósito del Brexit. A propósito del Brexit. Exacto. Es decir, quítale el... Toca. Quítale el 20%, pon tu Dios libre, que se arme una situación difícil en Estados Unidos, económica, y retorne a, como se ha estado especulando, a punto de recesión. Y quítale entonces el 30%, ¿te parece? Si cae la economía a la remesa, a causa de un posible desempleo. Quítale 30 de 6.500, ¿cuánto es el 30%? 200, 2.000, ¿cuánto? No sé. Quítale el turismo, a consecuencia de las desgracias que han pasado, 28% tiene una reducción, 28%. Eso es mucho, Pedro, de 7.000 y tantos millones de pesos. El 28% es mucho dinero y un poquito más. Quítale que por uno de estos líos que se creen a la inversión extranjera, que debe ser siempre para mantener el equilibrio y mantener la perspectiva sobre 5% de la economía, tiene que ser de 2.500 millones primero. Sí, eso es lo que ha mantenido en los últimos Quítale años. Que nada más se quede en 1.800, 1.000 qué sé yo cuánto. Quítale a los servicios de comunicaciones, que se bajen la inversión en los servicios de comunicaciones, que somos de los más claros de todo el Caribe y Centroamérica. Quítale también que lo mismo el Reino Unido, que tenemos buenas exportaciones. Entonces, alguien de nosotros tiene que decirle a la clase política, ¡ey! Paren de pelear, un momentito. También atiendan a la doña que está aquí, lleven la comida. La doña se llama la economía. Porque, ahora le voy a decir a usted, era lo que le quería decir. Si aquí como consecuencia de una crisis política, y nosotros somos una economía de sonrisa, yo quiero decirte, ¿quiénes tú crees que son los que se afectan? En la crisis de naturaleza de una economía de servicio, los ricos se hacen más ricos. Por supuesto. Olvídate que va a pasar algo. Nuestros amigos millonarios de Santiago, no voy a mencionar nombres, fulano, no le va a picar ningún mosquito. Permanecen en la fresca. En 2 meses de crisis, en 2 meses, tú puedes tener por decenas de miles la gente que va a ingresar a la pobreza. ¿O no, Pedro? Pero a una velocidad. Pero la renta ya tú sabes de esa gente. Y pero señores, aquí hasta la ¿cómo se llama esto? La ley esta, de lavado de dólares provenientes se ha convertido en una forma de agarrarte la renta a los chiquitos.
Tú no le vas a decir a ningún grande cómo es que ingresó su dinero. A quien le tiene sospecha es al pobre. Si tú tienes $1.000.000 más, Pedro, te va a caer atrás todo el mundo. Pero principalmente la renta. Tú compras un solar que está al lado de tu casa y dices, ese solar me le da más valor, déjame meterme. El $1.000.000 que nos tenemos ahorrado hace 20 años, vamos a comprarlo, que es una oportunidad. Ríanle del $1.000.000. Ahí mismo. Se prende el bombillito. Venga acá, ¿y de dónde te saca $1.000.000? No, que yo lo tenía. Lo vamos a poner como ganancia, porque usted acaba de invertirlo en un bien, quiere decir que usted se lo ganó. Buscamos el 27%. El 29. El 29. Y después, qué sé yo, cuánto. De ganancia de capital. Eso es un asalto a mano. Entonces tú dices, terrible. Tú movilizas $1.000.000 en cualquier actividad productiva, a ti te cae atrás. El empresario moviliza 50 millones y nadie le cae atrás. Esperan que esté la cosa, los contables resuelven. No, esto está declarado como pérdida del año que sé yo cuánto, que sé yo qué, y se resuelve el problema. Pero el caso de Arroyo Hondo, donde yo vivía, a Pedro que más desgracia le cae encima. ¿Sabe lo que hizo una empresa de esa importadora de vehículos? Se convirtió en prestamista para inmobiliario. Y yo sé que lo que esté lavando, metió 30 millones de pesos ahí. Y ahí están ellos, esos 30 millones lavándose lenta y firmemente. Pedro, para que diga eso muchas veces. A eso es que debiera caerle la ley. Pero también yo quiero decir, a eso es que debiera caerle la ley de lavado. Ya para irnos al cambio, Mozart tuvo la primera parte excelente para yo completar ese comentario. La reconfiguración electoral y política del país está dada. Está dada. Y eso lo que tenemos que hacer es que se fortalezcan los resortes democráticos. Eso es todo. Mozart, tú quieres ser candidato, pues, ¿qué importa? Ya tú. El otro quiere irse de tal partido, quiere volver. Guayubí se molestó porque le quitaron el partido. Todo lo demás puede ser. Esa es la democracia. Así es la vida, como puede el egoísmo. Ahora, lo que no puede pasar es que la economía baje, Pedro. Porque no están dadas ninguna condición para que haya crisis económica. Lo que está pasando hoy es porque somos una economía de risa. Y si no están con una aguja, y tú no te puedes sonreír, Pedro. Nosotros tenemos que hacer que bajen la guardia. Que bajen la guardia. Mire, señores, esta palabra es la mejor. La dijo Juan Pablo Duarte y yo se la voy a repetir para irme al cambio. La palabra clásica es sabor navideño. Y con ello la Serie Mundial que comienza hoy, la Serie Mundial, y continúa la pelota criolla. Denos un chance. A partir ya el presidente, le dieron al presidente, el presidente respondió y tiró por la izquierda. Dan empate. Déjenlo hasta cuándo, la segunda semana de enero. Porque después que pasa la vieja Belén. Después que pasa la vieja Belén, la vieja más sinvergüenza que hay, pero está bien. Después de la vieja Belén, entonces volvemos a la cosa. Y ahora vamos a ponernos todo a que la economía pueda cumplir con su cometido de crecer 5.2% este año. Vámonos a un cambio. Bye.